porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso, Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Pues como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso, tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que medían entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Como él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: el Señor nunca olvida sus promesas. Todos, el Señor nunca olvida sus promesas. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Todos, el Señor nunca olvida sus promesas. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntase feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Todos, el Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham su servidor, estirpe de Jacob su predilecto, escuchen: el Señor es nuestro Dios, y gobiernan la tierra sus decretos. Todos, el Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. Todos, el Señor nunca olvida sus promesas. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles.
Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Jesús no dejó que el demonio hablara. Jesús no dejó que el demonio hablara de él. Jesús vino a predicar. Jesús vino a evangelizar. Pidámosle al Espíritu Santo que podamos evangelizar y predicar con la palabra de Cristo, no con la palabra del mal. Que podamos predicar y evangelizar con la Santa Biblia, no con otras cosas. Jesús vino a llevar la palabra que ustedes y yo, a través de este evangelio, seamos esos instrumentos portadores de la buena nueva. Seamos estos instrumentos portadores de la buena palabra, de la buena semilla. Que ustedes y yo hagámosle caso a la voz de Dios y podamos llevar su palabra hasta los últimos rincones. Que no nos quedemos solamente en los milagros. Que no nos quedemos solamente en curaciones. Que podamos recibir la palabra de Dios y podamos transmitirla. Por eso les invito a que invoquemos juntos la presencia del Espíritu Santo, diciendo todos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, hermanitos, hermanitos. Hoy es 13 del mes de enero. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este día, por esta oportunidad que el Señor nos regala. Hoy la palabra de Dios nos muestra que Jesús vino a predicar la palabra de Dios. Me llama la atención de este evangelio. Me llama la atención porque dice el texto del evangelio
que Jesús no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era Él. No dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era Él. Y si usted lee el Evangelio de ayer y escucha al demonio hablar, usted se da cuenta que el demonio no va a hablar mal de Cristo. El Evangelio de ayer de San Marcos 1, 21 al 28 dice: cuando el demonio habló, los espíritus inmundos se pusieron a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé que eres el Santo de Dios. El demonio parece que no iba a hablar mal de Cristo. Los endemoniados parecen que iban a hablar a favor de Cristo. Entonces, ¿por qué Jesús no dejó a los demonios hablar? ¿Por qué Jesús no dejó que los espíritus inmundos hablaran? Me llama la atención de este evangelio esto. Y me llama la atención cómo Jesús dice: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio, pues para esto he venido. Cristo sabía cuál era su misión. Cristo sabía para qué había venido. El Señor sabía y no lo olvidó. Y cuando la gente quería aplaudirlo, y cuando la gente quería acercarse para que le sanara, cuando la gente quería acercarse para proclamarlo rey, cuando la gente quería venir a halagarlo, a alabarlo, dijo: vámonos a pueblos cercanos a predicar el evangelio, pues para esto he venido. Ustedes y yo tenemos una misión como cristianos, como hijos de Dios. Y cuando vayamos a la presencia de Dios, Él nos va a preguntar: ¿usted dejó que el demonio hablara? ¿O usted mandó a callar al demonio para que Cristo hablara? Para que la palabra de Dios se escuchara. Tenemos dos opciones como seres humanos: o hablamos o las piedras hablan. Si hablamos y predicamos la palabra de Dios, estamos cumpliendo una misión que ustedes y yo recibimos el día del bautismo. El día en que fuimos bautizados, ustedes y yo fuimos enviados a predicar y a proclamar. Mateo capítulo 28, versículo 19. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vaya y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Tenemos una misión y esa misión debemos cumplirla. Y cuando vayamos a la presencia de Dios nos va a preguntar: ¿usted cumplió con la misión de evangelizar, de predicar? ¿O dejó que el demonio hablara? ¿El demonio puede hablar de Dios? Sí. El demonio puede hablar de las cosas de Dios, sí. Pero fíjense que a Jesús no le gustó. Y Jesús mandó a callar el demonio. Porque el demonio es hábil para confundir y para engañar y para meterse en las cosas de Dios. El demonio es hábil para poder involucrarse en las cosas de Dios y para poder dar otro mensaje. Hace unos días leía un comentario del Vaticano que había prohibido estas advocaciones nuevas que han surgido de videntes, de personas que dicen haber hablado con Dios, haber hablado con la Virgen, y quieren aprovecharse de la fe para hacer caer a los ignorantes. Hoy día hay muchas personas que dicen ser videntes, que dicen haber hablado con Dios, que dicen haber recibido un sueño, una revelación, haber recibido algo. Y dice el Vaticano: tengan cuidado con ellos, tengan cuidado. No es la forma. La revelación del cristiano está en las sagradas escrituras, en la tradición y el magisterio. Y cuando vienen personas a hablar en nombre de las cosas de Dios,
hay que tener cuidado. El diablo hablará de Cristo buscando la manera de engañar, buscando la manera de hacer que el creyente se desvíe, se aparte, se vaya por otro camino. Y me llama la atención esto del Evangelio, que Jesús no dejó que el demonio hablara, aunque sabía quién era. Dijo, no, la misión de hablar y la misión de predicar es mía, no del demonio. Vamos a ver cómo lo dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 29. Repito, San Marcos, capítulo 1, versículo 29. Vamos a buscar la Biblia todos, vamos a abrirla y vamos a analizarla. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, pregunto, ¿de dónde salió Jesús? De la sinagoga. ¿A dónde fue Jesús el sábado? A la sinagoga. Los cristianos debemos tener presente que los lugares nuestros no son los lugares del mundo. Los lugares nuestros son los lugares de Dios. Cuando yo estudiaba en el seminario, el rector nos decía, las fiestas del sacerdote y del seminarista son las fiestas del altar, son las fiestas de la misa. Si tú eres creyente, no debes estar buscando a Dios en tabernas, en antros, en lugares de apuestas, de vicios. Ahí no está Dios. No lo busques ahí, que ahí no está. El cristiano debe ir a las cosas de Dios. Y su alegría debe ser las cosas de Dios. Padre, que voy a una fiesta, que voy a una rumba, una parranda, una discoteca, un antro. Esos no son los lugares para el cristiano. De Jesús se decía, salió de la sinagoga. Usted no va a escuchar en el Evangelio que Jesús se lo pasaba de rumba en rumba, de fiesta en fiesta, de parranda en parranda. No. Si usted es cristiano, debe seguir los pasos de Jesús. Y ahí están los pasos de Jesús. Hacen falta cristianos que sigan estos pasos. Salió de la sinagoga y fue con Santiago y Juan a casa de Simón y de Andrés. Y escuchen lo que sucedió. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Había una enferma. Y esta enferma no era una enferma cualquiera. Primero, era la suegra de Simón. Segundo, esta enferma estaba en cama. En cama significa que estaba grave. Tenía fiebre. La fiebre no le permitía realizar sus oficios. Pero me llama la atención lo siguiente. Enseguida le avisan a Jesús. Cuando hay un enfermo, le avisan a Jesús. No dice, enseguida llevaron a la suegra de Pedro donde el brujo. Enseguida le leyeron las cartas a la suegra de Pedro para ver quién le había pasado la enfermedad. No dice, encontraron a la suegra de Pedro y enseguida le hicieron un despojo o le hicieron un baño con callaquito morado, con yo no sé qué, no. Enseguida le avisaron a Jesús. La enseñanza de este evangelio es que los enfermos se llevan a Jesús, no se cruzan. Que los enfermos se llevan al Señor, no donde los brujos, no donde los adivinos, los curiosos. Está la ciencia, llévele al médico, que le examine. Pero es que hay un brujo bien bueno que sabe qué es lo que le pasa a los enfermos y adivina quién le echó el mal. Y él le puede ayudar. Dice la palabra de Dios que los enfermos se llevan a Jesús. El que anda en los caminos de Dios
lleva a sus enfermos a las cosas de Dios. El que anda en los caminos que no son de Dios son los que lo viven en tabernas, en taguaras, en rumbas, en fiestas, y cualquiera que le diga, mire, yo conozco a un buen médico, allá lo podemos llevar, vamos a llevarlo, que ese curandero, ese hierbatero, allá lo llevamos y lo va a curar. Ese no es un buen cristiano. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. Y en ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirle. Jesús se le acercó a la enferma, le tomó de la mano y la fiebre desapareció. Enseñanza: el día en que ustedes y yo comprendamos que un brujo, que un curandero, que un adivino no puede hacer nada por los enfermos, será el día en que ustedes y yo no más tengamos un enfermo. Lo vamos a encomendar a Dios, lo vamos a encomendar al Señor, lo vamos a encomendar a Jesucristo para que Él le sane. ¿Cuántas personas enfermas son llevadas a lugares que no son cristianos? Son llevadas a lugares que no son ni siquiera higiénicos. Son llevadas a lugares que no están bien, a brujerías, a hechicerías, a magia. Como última opción, para ver si se cura. Yo he confesado a varias personas en el lecho de la muerte que han quedado infestadas y contaminadas porque los adivinos, los brujos, con sus tomas, con sus cosas, le han hecho peores males. Tengan cuidado. Los enfermos se llevan a Jesús y Jesús es el encargado de curar. Y ahorita con esta situación de virus, que no hay cura, que todavía la vacuna no ha llegado a todos, que todavía no hay una solución. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? Y a lo mejor hayan varias personas que estén escuchando y estén pasando por esta fiebre del coronavirus y estén pasando por estas enfermedades. Haga como la suegra de Pedro. Vaya donde Jesús, que te lleven donde Jesús. Muchos testimonios he escuchado de personas que en su lecho de muerte, que en su dolor, que en su angustia, están escuchando el Evangelio, están escuchando la palabra. Y Dios les ha ayudado y Dios les ha sanado. No es necesario que vayas a otro lugar que no sea cerca de Jesucristo. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era Él. Jesús se puso a sanar a los enfermos, a curarlos, y me llama la atención porque Jesús no dejó que el demonio hablara, porque Jesús no dejó que el demonio dijera algo, porque Jesús cayó al demonio. Y me llama la atención, ¿por qué si el demonio iba a hablar bien? ¿Por qué si el demonio le iba a decir a la gente que Él era el Mesías? ¿Por qué si el mal, el diablo, iba a hacer las cosas a favor de Jesús? ¿Por qué Jesús le dijo cállate, no lo dejaba hablar? Porque resulta que el diablo siempre buscará la manera de que las cosas sean de la mejor forma para luego hacerlas mal. Porque el diablo no puede hablar bien de Cristo. Pero es que iba a decir que era el santo, que era el Mesías. Pero Jesús no quiso que fuera el diablo que evangelizara. Jesús tenía una misión y por eso no dejó que el diablo hablara. Aunque el diablo, usted puede ver que en ningún momento se expresó mal de Cristo, que los endemoniados hablaban mal de Cristo. No, tú eres el santo, le decían a Jesús el santo, pero Jesús los mandó a callar. Porque una persona que esté con el diablo, porque una persona que esté con el mal, aunque parezca que hace las cosas bien, no son buenas las cosas que hace. Oigan, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y salió y fue a un lugar solitario donde se puso a orar. ¿Qué prefería Jesús? La oración.
Y resulta que Jesús, mientras que estaba en oración, escuchen lo que pasó. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. ¿Por qué lo buscaban? ¿Por qué estaban detrás de Jesús? Porque había hecho milagros, porque había hecho curaciones. ¿Por qué la gente estaba detrás de Jesús? Porque había expulsado al demonio, porque lo había echado, porque lo había sacado. Y vamos a ver si esto es lo más importante en el ministerio de Jesús. Y vamos a ver si Jesús se regresa y dice: vamos a seguir expulsando al demonio, vamos a seguir sanando enfermos. O vamos a ver qué es lo más importante en el ministerio de Jesús. Entonces Jesús le dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio, pues para esto he venido. Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Jesús no dijo: voy a ponerme a sanar enfermos. Jesús no dijo: yo vine fue a sanar y a curar. No, Jesús dijo: vine a predicar el evangelio. Vine a llevar la palabra de Dios a aquellos pueblos donde todavía no me conocen. Y se fue a predicar, a evangelizar. Por tanto, la predicación, la evangelización, el llevar la palabra de Dios está por encima de un milagro. Está por encima de una expulsión del demonio. Si ustedes y yo nos quedamos solamente con un milagro, con la expulsión de un demonio, la palabra de Dios se detiene. Y lo más importante es la predicación de la buena nueva, la predicación del evangelio. Cuando usted predica y evangeliza, el demonio se va. Cuando usted predica y evangeliza, los enfermos se sanan. Cuando usted predica y evangeliza, el demonio sale corriendo. No podemos colocar el don de hacer milagros, no podemos colocar el don de expulsar demonios por encima del don de la profecía, que es la predicación de la palabra de Dios. Por eso ustedes y yo debemos saber en este día que debemos predicar la palabra de Dios. Mi trabajo yo lo estoy haciendo. El predicar la palabra de Dios me corresponde como sacerdote y lo estoy haciendo. Llueve, truene, relampaguee. Pero usted lo está haciendo en su casa. Usted puede decir: padre, pero es que yo no puedo ir a predicar. A mí me gustaría ser un misionero. A mí me gustaría ser un seminarista. A mí me gustaría ser un sacerdote. A mí me gustaría ir a predicar la palabra de Dios en todos lados. A mí me gustaría ir a llevar el mensaje, pero no lo puedo hacer porque yo tengo esposa, tengo hijos, tengo familia, tengo trabajo. A ver, ¿y a sus hijos ya les predicó? ¿Y a su esposa ya le predicó? ¿Y a su esposo ya le predicó? ¿Y a los amigos del trabajo ya les predicó? ¿Y a los compañeros de estudio ya les predicó? ¿Y a los de la iglesia suya donde usted acude ya les predicó? ¿O todavía no? Jesús se dio cuenta que había venido a predicar el evangelio. Ustedes y yo todavía no hemos caído en cuenta de nuestra misión. Todavía no estamos predicando el evangelio. Somos perros mudos que nos quedamos callados, que no somos capaces de llevar la palabra. Padre, pero es que yo no sé. Padre, pero es que yo no entiendo la Biblia. Yo me pongo a leerla y no la entiendo. ¿Qué hago? Si usted no sabe lavar, présteme la batea. Si usted no sabe predicar, yo lo hago. Colóquele el evangelio del día a su familia, a sus hijos. Comparta el evangelio del día. Con mucho cariño lo voy a hacer. Pero si ustedes y yo nos quedamos callados, le estamos dando oportunidad al demonio. Fíjense, nuestras familias, nuestras casas, nuestros hogares están llenas de vicios, están llenas de pecado. Hijos que ya aprendieron a fumar, hijos que ya aprendieron a tomar, hijos que ya aprendieron a, pues cualquier vicio, prostitución, homosexualismo, lesbianismo, y ya aprendieron las cosas del mundo, aprendieron a trabajar, aprendieron a irse de la casa, aprendieron a estudiar. Oye, ¿y los hijos suyos ya aprendieron a rezar el Santo Rosario? ¿Y los hijos suyos ya aprendieron las cosas de Dios, a leer la Biblia? ¿Ya aprendieron que los domingos tienen que ir a la misa? No. ¿Y por qué no lo han aprendido?
porque para usted lo más importante no es la predicación y ha dejado que el demonio se meta a la casa por no darle la oportunidad a la predicación y a la palabra de Cristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes, te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.